Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En el siguiente informe desde el departamento de Bolívar les vamos a explicar cuáles son las tablas alimenticias que se aplican en la producción de peces, esto para qué sirve y en qué proporciones se brinda la alimentación. Y aunque en la región Caribe la temperatura supera los 27 grados de temperatura, allí sí se puede trabajar la ganadería pensando en evitar el estrés calórico. ¿Cómo se hace? Ya lo sabrán. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Cada piscicultura debe crear su propia tabla de alimentación para hacer la dosificación diaria a los animales y aplicar periódicamente las debidas correcciones. Para hacerlo, es importante tener en cuenta la especie manejada, su curva de crecimiento, el clima del lugar y los cambios de temperatura que se presentan durante el año. Con los datos que nosotros recopilamos semanalmente del crecimiento de los animales, construimos unas curvas de crecimiento que estas curvas no son estáticas, deben ser revisadas porque hay muchos factores que intervienen en el crecimiento. Puede ser la temperatura, puede ser la calidad del alimento o la genética del animal, dependiendo de cuál sea nuestro proveedor de semilla. Estos piscicultores comparan el crecimiento de los animales con gráficas de crecimiento que han registrado anteriormente, considerando que estén bajo las mismas condiciones de densidad y época del año. En cada época se presenta un ritmo de crecimiento diferente en los animales, marcado sobre todo por la temperatura. Lo ideal es crear tablas de alimentación para invierno y tablas para verano. ¿Para qué? Para no matarnos la cabeza pensando que porque él no está creciendo igual que en el ciclo anterior, y entonces eso nos lleva a tomar decisiones erradas como dar más alimento, lo cual no va a funcionar porque el animal está en otro ciclo de crecimiento, y así nosotros tener un resultado en cuestiones de, hablando de factor de conversión alimenticia, que sea lo ideal. Todos saben que debemos tener una conversión alimenticia más o menos de 1,35 a 1,25 sería lo ideal, kilos de alimento por kilo de pescado. Podemos llegar a una relación de 1, es posible, pero dependiendo de las condiciones del agua, del floc y del manejo del alimento. Es importante que los operarios que suministran el alimento supervisen la apetencia que tienen los animales y cuánto tiempo demoran en consumir la ración. Eso les da una idea de si están ofreciendo de más o por el contrario están suministrando menos de lo que deberían. Si los peces piden más alimento, se debe ajustar la tabla de alimentación y empezar a incrementar la ración. Usualmente las tablas vienen por semana. Nosotros no las usamos por semana, sino día a día, porque día a día tiene que haber una corrección del alimento, pero esa corrección ya la hace el operador. Él nos retroalimenta anotando qué cantidad de alimento dio en base a la apetencia que tuvo el animal. Puede ser que, digamos, en un día muy nublado, que amanezca lloviendo, el día está muy frío y en el día el agua no llega a coger temperatura, entonces ese día los animales no coman, a pesar de que estemos en el verano o en invierno. Entonces él tiene que ser muy responsable y vigilar el tiempo en el que el animal se demora consumiendo toda la ración. Los animales acuáticos se ven afectados por la temperatura. Cuando hace frío se vuelven más letárgicos, es decir, que tienden a adormecerse o volverse algo inactivos, por lo que su apetito es menor y tendrán un crecimiento más lento. Cuando hace calor, su metabolismo aumenta, al igual que su apetito, y por ende crecen más rápido. Esos datos son muy importantes y cada zona pues es muy barato. Un termómetro todos los días en la mañana se toma la temperatura, en la tarde vuelve y la toma, y con esos datos usted va a construir una gráfica de todo el año que se va a volver una gráfica típica, y entonces ya usted puede saber en qué época puede usted sembrar y obtener mejores resultados, y en la época de menor crecimiento, pues ya usted sabe a qué atenerse en los resultados de crecimiento.
Teniendo en cuenta que el factor de conversión alimenticia es la cantidad de alimento que consumen los peces para producir cierta cantidad de carne, los piscicultores deben procurar que sea lo más cercano a 1 para garantizar la rentabilidad. A medida que avanza el ciclo productivo, si los peces no piden más alimento, no hay que aumentar la ración, pues no la van a consumir, y ese alimento sobrante afectará la calidad del agua de los estanques. Colombia es un país tropical. El 65% del territorio nacional presenta temperaturas superiores a los 23 grados centígrados. Adicionalmente, en algunas regiones del país se vive con más intensidad el paso del fenómeno del Niño al fenómeno de la Niña, caracterizados por extremos climáticos de fuertes lluvias a intensos veranos. Estos escenarios pueden llevar a que el bienestar y el desempeño productivo de los bovinos se vea afectado con la generación de problemas como el estrés calórico. Esto como consecuencia lleva a que los animales tengan un aumento de la temperatura corporal, produciendo una afección en su termorregulación, aumentando temperatura rectal. Eso hace que los animales tengan un aumento en la frecuencia respiratoria. Además de eso, comienzan procesos ya fisiológicos, como son los procesos de acidosis a nivel del rumen. En la región caribe colombiana, las razas adaptadas a las condiciones climáticas pueden llegar a soportar hasta los 39 grados centígrados. Con presencia del estrés calórico, su temperatura corporal puede aumentar hasta 4 grados más. Factores externos pueden agravar o mitigar los síntomas como la humedad de la región y la presencia de vientos, y algunos aspectos propios del bovino como la raza, la edad, la condición corporal y el color y diámetro del pelaje. Otra de las consecuencias en la producción es disminución en la producción de leche, en los machos pérdida en la ganancia de peso diaria, con el estrés calórico ya ni siquiera hay un mantenimiento, sino hay pérdidas como tal en ganancia de peso, y esto puede conllevar a que los animales comiencen a tener un reflejo en el bolsillo del ganadero, que es la pérdida económica, a nivel de la producción como tal. Un bovino realiza en promedio 50 respiraciones por minuto. El aumento en la frecuencia respiratoria puede significar hasta 80 respiraciones, provocando la pérdida de saliva y en consecuencia problemas metabólicos como la generación de acidosis ruminal, que es el desbalance de los químicos ácidos producidos y tratados en los riñones y pulmones. El pH desciende de sus niveles normales por debajo de 6.5, lo que ocasiona lesiones en las paredes del rumen. La regulación para esa dosis que debemos ayudar en un problema de acidosis son productos alcalinos que ayuden a regular el pH, aumentarlo a su nivel normal. Otros efectos que también pueden presentarse son las limitaciones de funciones metabólicas como el procesamiento de alimentos para evitar calor interno o el flujo de sangre para concentrar la actividad en la termorregulación de la piel. Cuando el estrés calórico afecta a los animales de un hato, los productores incurren en gastos de consultas veterinarias, intervención del médico en la finca y tratamientos durante el resto de la enfermedad. El momento de presentarse la enfermedad es muy corto, o sea, no digamos pues enfermedad, sino estrés calórico como tal. Al presentarse el estrés calórico y al presentarse las afecciones en la termorregulación, es un periodo muy corto en ese aumento de temperatura, pero la recuperación de ese animal que fue afectado por el estrés calórico va a ser mucho más larga. Algunas recomendaciones para mitigar los efectos del estrés calórico son limitar las actividades que incluyan movimiento y desplazamientos, realizar aspersiones de agua sobre el pelaje de los bovinos, reunir en grupos pequeños dentro de los lugares de sombrío para que la densidad de la población no intensifique el calor y hacer termonebulización e hidratación para estabilizar a los animales. Este estrés calórico que tenemos como común en nuestra zona lo podemos mitigar implementando prácticas amigables con el medio ambiente, como en ellas son los sistemas silvopastoriles, los cuales se conforman de muchos arreglos. La literatura habla de árboles dispersos en potreros, sistemas o arreglos agroforestales como tal.
Uno de los planes de acción más recomendables es intervenir y mejorar las condiciones ambientales de los lugares donde habitan y se desplazan los bovinos, especialmente con sistemas silvopastoriles que le brinden suministro constante de alimento, agua y sombrío, y donde el ganadero pueda realizar una constante revisión térmica de sus animales. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto.